Hoy tenemos con nosotros en Voces a uno de los hispanistas más reputados del panorama internacional, que viene a hablarnos de su último libro, Defendiendo a España. Él es Henry Kamen y estamos muy, muy felices de tenerlo con nosotros en Voces. Bienvenido, Henry. Buenos días y gracias por pronunciar mi apellido bien. No, lo digo porque normalmente dicen Kamen. Pero Kamen suena como a japonés. A ramen. No lo soy, gracias. No, usted es británico, un gran historiador que ha enseñado en diversas universidades de Gran Bretaña, Estados Unidos y España, profesor del Consejo Superior de Investigadores Científicos en Barcelona y es miembro de la Royal Historical Society en Londres. Es, como decíamos, uno de los grandes hispanistas del panorama internacional y especialista en los siglos XVI y XVII. Antes que nada, ¿por qué España, Henry? ¿En qué sentido? ¿Por qué estudiar, investigar la historia de España? ¿Por qué le atrajo? No es nada de particular, porque realmente hay que estudiar la historia de cualquier país y de todos los países, porque es la única manera de entender el carácter del país y al mismo tiempo su pasado. Comienza Defendiendo a España, verdades y leyendas de nuestra historia, con una cita de Ramiro de Maeztu, que es autor y teórico político español de la generación del 98, que dice: no defendimos lo suficiente nuestro ser y ahora estamos a merced de los vientos. ¿Podría funcionar como un resumen, muy resumido evidentemente, de la historia de España? Podría serlo, porque realmente todo el panorama es bastante complicado, en el sentido de que gracias al no haber estudiado suficientemente el pasado del país, llegamos a una situación donde hay ideologías contradictorias, hay versiones del pasado que tienen demasiado circulación entre los españoles y al final, sobre todo cuando tenemos el fenómeno de filosofías locales, es decir, de nacionalismos y separatismos, que acabamos sin entender lo que es España, de tal forma que algunos pretenden representar la auténtica España, otros dicen que España no existe, que es el gran perseguidor de la libertad de los que viven aquí. Llegamos a una situación de confusión y todo por la falta de una cosa muy sencilla, que es hacer más investigación sobre el pasado y estudiar los documentos mejor. Así es. Además, plantea su libro como un libro de apertura al debate sobre una de las cuestiones. Sí, no pretende ser otra cosa que debate. Digo, me parece en uno de los textos del libro que es una invitación al lector a participar en la aventura de exploración del pasado de España. Y eso es lo que quería invitar al lector a hacer, es decir, aparte de las ideas personales de cada persona, de cada lector, para ojear un estudio como este, que no tiene pretensiones de ser definitivo, sino de presentar perspectivas del pasado y cómo se puede entender el pasado para llegar a una comprensión mejor a los problemas del país. Exactamente. En todo momento se establece fuera del problema, digamos, para observarlo de manera global, y frente a ese relato de odio histórico que nos puede presentar los defensores de la leyenda negra, ¿no?, de ese ataque histórico contra España, usted también apunta a que esa actitud en realidad se debía simplemente a la exageración de los propios desastres, por un lado por parte de los propios españoles y por el otro a la propaganda bélica de una España sumida en guerras en los siglos XVI y XVII. Sí, en parte la confusión surge
de la falta de, lo he dicho muchas veces y seguiré repitiéndolo, falta de investigación, porque presentar, por ejemplo, la idea de una así llamada leyenda negra, una leyenda que, por cierto, nunca existió hasta que un periodista a principios del siglo XX inventó la frase en un pequeño libro suyo que no tenía nada que ver con investigación. Y desde entonces la gente se ha quedado pegado a esta versión del pasado y sobre todo a esta frase que no tiene sentido. De hecho, en todo mi libro no dedico más de 2 líneas al concepto fantasista de esta así llamada leyenda negra, que nunca existió la leyenda y no existe todavía entre los eruditos, entre los que han investigado el pasado. Usted retoma la frase del duque de Wellington que dice que la debilidad de España es alardear de su fuerza. Quizá esa debilidad es común a las potencias o a los imperios o a las naciones que en un momento han tenido poder, ese alardear o presumir de su fuerza, de su poder, efectivamente. Sí, eso depende del carácter de cada nación, cómo quieren presentar su pasado. Y es verdad que tenemos muchísimos escritos hasta del siglo XVI y desde el siglo XVI hasta nuestros días, presentando una visión bastante exagerada de los logros del país. Y claro, el duque de Wellington, que sabía un poco de España, al llegar a la península y al ver que este gran país que para algunos había conquistado el mundo y no era capaz ni de defenderse contra las tropas de Napoleón, quedó un poco defraudado. Es decir, que ¿por qué su punto de vista fue? ¿Por qué tenemos que importar tropas británicas para defender a los españoles contra los franceses? Porque los españoles que dicen que han conquistado el mundo, porque ellos no pueden expulsar a los franceses. Eso fue el punto de vista de Wellington. Una de las cosas más interesantes de su libro es eso, es que va recogiendo diferentes puntos de vista, efectivamente, como ha dicho al principio, para hacer partícipe al lector, para que desarrolle el espíritu crítico y vaya a por información. También deja plasmado una bibliografía a la que podemos acudir en busca de esas respuestas. Y una cosa que me ha interesado mucho es cómo lo va hilvanando con el Quijote y Hamlet, que son como 2 caras o 2 maneras de hablar del desastre, ¿no? 2 actitudes ante la vida. Yo de hecho, el libro es un libro sobre Quijote. Porque cada capítulo empieza con una cita de Quijote y nunca, en todo el libro nunca, yo sé que Quijote era un poco loco, pero en todo el libro respeto a Quijote, su personalidad, nunca traiciono a Quijote y sigo en todo el libro reflejando su punto de vista, que es un poco confuso su punto de vista, pero aún así representa los varios aspectos del carácter español. Y yo me leí todo el Quijote. Yo sé que mucha gente pretende conocer Quijote, pero yo me lo he leído todo. Y yo pesqué estas citas que me han servido mucho, porque Quijote representa muchos aspectos de España, y sobre todo lo que acabas de decir sobre Hamlet. Hay otra cara de Quijote, porque Quijote no es siempre pesimista, también es un poco optimista, y filosóficamente contribuye bastante a nuestra manera de entender el carácter de España. Hablando del carácter de España, recoge al final de su libro una cita del escritor inglés Gerald Brennan que dice: a quienes no conocían España quiero decirles que este país y su forma de vida tienen algo que causa una impresión única. Durante siglos, España ha sido como un cuenco grande, en el que se mezclan las culturas de Europa, Asia y el norte de África, y produce una nota que no se parece a ninguna otra, un tono agudo, penetrante, agridulce, estridente y nostálgico a la vez.
como el sonido de su guitarra, que quien la haya escuchado no olvidará jamás. Me parece bellísimo y no lo conocía. De modo que iré a visitar a Brennan, a las páginas de Brennan. Claro. Hombre, de hecho, hay otras citas, otros textos semejantes que se pueden descubrir en muchísimos escritos sobre España. Es que la idea que algunos tienen de una cierta hostilidad de extranjeros hacia España es una distorsión tan enorme que me daba pena tolerar la existencia de este tipo de opinión. Uh-huh. Por eso, de vez en cuando en el libro cito no solo de Gerald Brennan, también de otros extranjeros, como el viajero Richard Ford, que escribió uno de los más buenos libros sobre la geografía de España en el 19. Entonces, todos estos tienen textos bellísimos sobre su reacción, su apreciación, digamos, de aspectos de España. Claro, siempre también criticaban, porque hay que criticar en todos los países todos sus puntos débiles, pero también presentaban una perspectiva bastante positiva de su experiencia de la península. Además de todos estos grandes autores, tiene también a lo largo del libro pequeñas curiosidades que apoyan que esa animadversión de los pueblos. En realidad, una cosa eran las luchas de poder entre monarquías, imperios, y otra cosa eran los pueblos. Dice que en la década de 1560, el 60% del vino que se producía en Sanlúcar se exportaba a Gran Bretaña. Que eso es algo que muchas personas no conozcan, quizá. Hombre, es que los ingleses beben. ¿A usted le gusta? Siguen bebiendo. ¿A usted le gusta el vino, Henry? Sí, buen vino. Hay muchos vinos malos, pero buen vino, ¿por qué no? ¿Hay algo? Además, vivo aquí cerca de Barcelona, en una zona, el Penedès, que tiene muchos buenos vinos. Efectivamente. Y cavas también. También, y buena comida. Está en buen lugar. Y ya prácticamente para acabar, quería preguntarle si a veces hoy en día tenemos una aproximación algo quizá infantil o inadaptada con respecto a la historia, porque atribuimos valores éticos y morales a las relaciones internacionales cuando son intercambios de poder y todo es más complejo de lo que puede parecer a simple vista. ¿Cuáles serían las herramientas para el común de los mortales, por llamarlo de algún modo? ¿Qué podemos hacer para no caer en esos errores, en anacronismos o en esas valoraciones éticas y morales que no tienen lugar en estas relaciones? Bueno, hombre, es una lucha permanente porque el gran enemigo, aparte de nuestra propia ineptitud y indiferencia en todos los países, el gran enemigo es el mismo Estado. En todos los países el Estado quiere formar una opinión, una ideología, un punto de vista que casi siempre es una distorsión de la realidad. Pasa con los nacionalismos, pasa hoy en día, por ejemplo, en la filosofía histórica de Putin en Rusia. Aquí también hay muchos partidos políticos que también quieren presentar su versión de la historia de España. Es decir, que aparte de nuestra propia ignorancia, que para todos existe por todas partes, aparte de nuestra propia culpa de ignorancia, existe también el peligro del papel del Estado. Uh-huh. Y el Estado también hay que controlarlo y modificar sus poderes y insistir en una presentación de la historia del pasado que sea más liberal, más abierto y no tan esclavo de la ideología del Estado. Uh-huh. Pues para ello tenemos armas, que son los libros, y uno de ellos Defendiendo a España. Muchísimas gracias, Henry. Ha sido un placer tenerle aquí, de verdad, de corazón. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias. Adiós. Gracias, adiós, Henry.